Cuando planteamos el nacimiento de este podcast, una de las ideas o de lo que queríamos hacer con él era traer personas influyentes, destacadas y sobre todo en el ámbito de la cultura, humanidades, periodismo y demás. Dentro de ese ámbito, desde luego, la fotografía es crucial. Y hoy tenemos con nosotros a una de sus máximos exponentes, y no es exagerado decirlo, que es doña Marisa Flórez. Buenas tardes, Marisa, y bienvenida. Buenas tardes. Es un placer tenerte con nosotros, una suerte y un privilegio, y te agradecemos mucho que estés aquí. Pues para mí igual es un placer que hayáis pensado que cualquier cosa que diga pueda ser medianamente interesante para alguien. Por lo tanto, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Yo creo que sí, porque vamos a hacer un viaje por tu trayectoria y nos vamos a ir parando y vamos a ir analizando también, vamos a dar pequeños saltos del pasado al presente para analizar cómo está el periodismo actualmente, sobre todo el tema de la fotografía y cómo vemos esa evolución, ¿no? Desde tus inicios hasta la actualidad. Y ese es un tema que me ha gustado mucho porque leyendo una serie de cuestiones para la entrevista, para documentarnos y demás, me parece que tus inicios en este mundo son apasionantes y un poco casuales, ¿no? Cuéntanos un poco. Realmente mis inicios son al menos curiosos. Y es que yo tenía una abuela que era, bueno, no cinéfila, era terrible. Le encantaba, ¿no?, el cine. Y desde muy chiquitita, pues era una vez a la semana, estaba ya como era un deber casi irnos al cine, ¿no? Y acompañarla. Y entonces, bueno, es algo que la imagen ha estado en mi vida desde muy pequeña, yo creo que desde que tengo uso de razón recuerdo eso. Y bueno, sí, creo que no sé hasta qué punto me ha influido, pero que desde luego la imagen forma parte de mi niñez, de mi juventud y, bueno, y luego de mi vida, está muy claro, y en parte se lo debo a ella. Yo creo que ella fomentó ese amor por la imagen, por ver cosas que iban más allá de lo que te rodeaba, ¿no? De ese mundo que todos tenemos, más cuando somos chicos, bueno, reducido, ¿no? Y yo creo que fue como una ventana abierta a ver todo lo que se podía ver más allá de tu casa, tu colegio, tus amigos. Y eso creo que sí es un pozo que queda ahí. O sea, porque llega a gustarte porque empieza siendo como un juego quizás, ¿no? Y eso a lo mejor hace que la aproximación sea mucho más cariñosa, Sí. no obligatoria, desde luego. No, en absoluto. O sea, yo estaba deseando que llegara el jueves, que normalmente eran los jueves, para que viniera mi abuela y nos fuéramos al cine, luego la merienda. Era una tarde de chicas ya fantástica en aquel momento. Sí. Eso que empieza como un hobby, ¿en qué momento tú ves que empieza a ser algo a lo que te puedes dedicar? O algo que tiene que ver con algo a lo que te puedas dedicar. No. ¿Hay un momento que tú puedas marcar o es algo que se produce de una manera más natural? No, pasó tiempo. Lógicamente, bueno, pues llegas a los 12, 13 años, es lo típico, una cámara de fotos, empiezas a hacer fotos, tus amigas, viajes, bueno, pero normal, dentro de la normalidad, no es que fuera... El cine seguía siendo ese hilo conductor, ¿no?, que me apasionaba, pero la fotografía como tal me divertía hacerlo y, bueno, y buscaba... Sí creo que empiezas ya a tener una manera de mirar. Diferente. Bueno, diferente, muy personal por lo menos. Particular. Exacto, particular. Y bueno, pues yo me vine a estudiar a Madrid y en Madrid cuando llegué, bueno, pues tenía mis estudios, vivía aquí, pero tenía un grupo grande de gente, de amigos, y muchos de ellos
realmente la fotografía y sobre todo el mundo visual y todo lo que fuera imagen estaba muy relacionada o bien con sus vidas profesionales o con sus aficiones. Y bueno, yo creo que eso empezó a ser como mucho más, a generarme ya otro tipo de interés, ¿no? Por la fotografía, otro tipo de interés. Y ahí fue cuando empecé a hacer, bueno, fotografía. Salía a la calle en tiempos libres, salía a la calle, hacía fotos, imágenes. Y estuve así tiempo y las iba guardando. Yo no tenía ningún interés en publicar en ningún sitio, ni era mi intención, ni por supuesto yo estaba estudiando nada relacionado con fotografía. Y en un momento dado, pues un grupo de amigos me dijo, oye, ¿por qué no publicas algo? Yo no me lo había planteado, pero dije, bueno, ¿por qué no? Y bueno, por medio de amigos que realmente estaban en medios de comunicación, pues me dijeron, oye, mira, vente, vámonos a hacer, pues no sé, un viaje y puedes hacer fotos y vemos y a ver qué te parece. Y así empezó. Y así empecé a publicar primeramente en Informaciones, un periódico en aquel momento, bueno, todavía en época de Franco. El director era Jesús de la Serna, un amigo. Y bueno, y empecé a publicar fotografías, pero muy puntuales, algunas cosas y tal. Pero eso comenzó a comerte por dentro, como yo digo, esto o te apasiona o no te apasiona, y yo creo que ahí sí que me entró ese amor por algo que luego fue un poco, bueno, pues la razón de ser de todo, porque mi vida cambió completamente y fue, a partir de ahí yo creo que sí fue muy vocacional. Empecé con cursos, empecé a prepararme y bueno, y hasta hoy. Porque además hacer fotografía en aquel momento no era como hacer fotografía hoy. O sea, hoy cualquiera saca un teléfono y puedes hacer una fotografía mejor, sí. Peor, diferente. Sí, claro. Pero haces una fotografía. Pero en aquel momento aquello implicaba todo un proceso, ¿no? El revelado. Sí, por supuesto, y sobre todo lo que implicaba era el querer. Hoy día, aunque no quieras, con el móvil en la mano, es que... Sin querer sale. Exacto. Está muy bien que la fotografía se haya socializado, ¿eh? Pero hacer fotografía no es hacer fotos con un móvil, es otra cosa. Entonces, en aquel momento yo me planteé, bueno, que si realmente quería, y cuando vi que, bueno, que tenía posibilidades y que realmente el trabajo les parecía que era interesante y tal, pues ahí fue cuando empecé más de lleno mi formación y empecé ya a publicar y a hacer trabajos. Y ahí ya es cuando realmente tienes una percepción de que vas a poder vivir de eso, o es a lo que te quieres dedicar, o eso llega más tarde, porque hemos hablado con otros periodistas en este Sí. podcast y normalmente se produce antes el hecho de publicar que el hecho de pensar que uno se puede dedicar a. Sí, claro, al principio, no, al principio era, no te digo que un divertimento, pero sí es verdad que, oye, me gustaba, me divertía mucho y luego las veía publicadas en un medio y me parecía maravilloso. Y bueno, el primer día que yo vi una foto mía publicada, fue una sensación de decir, ¿soy yo la que firma esto? Pero no tenía prisa, o sea, no me planteé nunca en ese momento, ¿podré vivir de esto? No. Sucedió. Es una línea que va siguiendo y que en un momento dado sí te plantean, oye, aquí en mi caso estaba en Informaciones, publicaba imágenes, publicaba fotos, hacía reportajes, pero en aquel momento iba a salir en este país un periódico que se llamaba El País. Y ahí pues me llamaron para formar parte de la plantilla. Y ahí ya sí que vi que el planteamiento era diferente. Eso ya no era un planteamiento de que de una manera puntual o cuando a mí me apeteciera o por
sino era un trabajo que tenía que hacer. Y bueno, y ahí fue un poco cuando yo realmente pensé en tomar esto como tu medio de, tu profesión en primer lugar y tu medio de vida en segundo, claro. Un trabajo que no cuesta trabajo. Quiero decir, al final es dedicarse a lo que te apasionaba, ¿no? Lo que empezó siendo un hobby se convirtió en una forma de ganarte la vida. Desde luego es un trabajo que cuando dices trabajas en lo que te gusta no es trabajo, pero es mucho Es trabajo, mucho trabajo. es mucho trabajo. Eso sí que es verdad. Pero cuando haces algo que te apasiona, pues, te da una satisfacción que es increíble. Es increíble. Entonces llegamos a este país y tú al país, al diario, en un momento clave de nuestra historia porque Sí. a todos los que nos están escuchando o viendo, a los que están viendo les vamos a enseñar una serie de fotografías y a los que nos están escuchando les vamos a invitar que vayan a verlas. Porque muchas de las fotografías más conocidas de la transición, y hablo de fotografías que están en los libros de texto, que ilustran bueno, en nuestra idea colectiva de lo que fue la transición, esas imágenes de los políticos, de aquellos momentos, entierros, de asesinatos de ETA, etcétera, son imágenes de Marisa Flórez. Pues sí, la verdad, tuve la suerte de empezar en este mundo en un momento realmente fascinante de la historia de España, ¿no? De ebullición, ¿no? Completa. Veníamos de una dictadura, un cambio de régimen, donde era el comienzo de todo el mundo aprendía, los políticos, una forma nueva de hacer política, la prensa, por supuesto. Un cambio rotundo de la prensa oficialista a una prensa que quería llegar al lector de otra manera, la sociedad en general. Era el comienzo de algo diferente. Y eso, los comienzos son difíciles, pero a la vez son ilusionantes hasta un punto que, bueno, no te planteabas ni horas, ni momentos, ni... Era algo que vibrabas, ¿no? Simplemente con el hecho de poder formar parte de ese momento de lo que se estaba creando y lo que se estaba haciendo. Porque además tengo la sensación que era vivir el periodismo seguramente de otra manera diferente a como se vive hoy. No digo mejor, digo diferente, No. porque sí que tengo esa sensación de que constantemente había una noticia diferente que apagaba la anterior, pero además en importancia, porque era un fluir constante. Hoy se legaliza el Partido Comunista, mañana hay hechos muy trascendentales, ¿no? Sí, hombre, sobre todo novedoso. Es verdad que las noticias, bueno, hoy día es verdad que una apaga a otra con mucha más rapidez. Hoy sí que es todo a tiempo real, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento es que ocurrían cosas que esta sociedad no estaba acostumbrada. Llevaban 40 años, sota, caballo, rey. Entonces, era un cambio, lo que te digo, cambio de política, cambio de forma de actuar, cambio de leyes, cambio de la Constitución, cambio de forma de vivir, que es lo que más, al final es un cambio de forma de vida. Y todo eso, pues cada día salías a la calle y pues eso hoy, la legalización del Partido Comunista, mañana ocurrían manifestaciones, atentados por desgracia de ETA a lo largo de la semana, pues un día sí y otro también. Todo tipo de... Luego la ilusión de las primeras elecciones, las primeras votaciones, la gente en la calle, era como un domingo. Yo recuerdo las primeras imágenes de la gente cuando iba a votar en las primeras elecciones. A los niños les llevaban, como en aquel tiempo llevaban, cuando iban a misa los domingos, que a los niños les vestían, a las nenas con los vestiditos de domingo que decían y tal, así se iba a votar. Realmente era un día de fiesta. O sea, era un cambio absolutamente en todos los sentidos. Y eso se notaba, eso se notaba. Y luego, por otro lado, pues también ocurrían cosas muy duras, porque, bueno, estábamos en un momento de evolución y de cambio, un golpe de Estado, atentados, o sea,
todo lo que pudieras imaginarte, lo tenías. Eso, al final, pues claro, produce imágenes que en aquel momento yo trabajaba y hacía fotos. No me planteaba, estoy haciendo unas fotos que pueden, pero sí es verdad que hay hechos que ocurren que en un momento dado pasan a formar parte de la historia de un país. Y la fotografía es lo que tiene, con el tiempo gana, porque esas fotos Quedan. no son que las fotos sean porque has hecho, pero sí forman parte y sobre todo plasman y dejan ahí, es la memoria de todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha pasado, ¿no? Pero es que hay algunas de esas fotografías que, sin pensar, seguramente que iban a ser historia o forman parte de la historia. Yo creo que sí que tú tenías la percepción seguramente de que iban a ser fotografías muy importantes. Esa fotografía de Alberti, la pasionaria en el Congreso de los Diputados, uno sabe, ¿no? Y tú que eres una mujer formada, que sabías lo que implicaba, ¿no? La carga emocional y de significado, ¿no? De esas personas en aquel lugar después de todo lo que había sucedido. Hombre, qué duda cabe que ya lo que ocurriera ese día, que era el día 13 de julio del 77, el primer día de las Cortes Democráticas, no sabías lo que iba a pasar. Lo que sí sabías es que Pasionaria y Alberti eran ya dos personajes que tenían Mucha un carga currículum detrás. detrás importante, ¿no? Y se ve en la imagen que ya no yo, es que sus propios compañeros de escaño no miraban cuando ella, Pasionaria, la acompaña a Alberti, porque es la de mayor edad, iba a ocupar la mesa de edad antes de elegir la mesa del Congreso. Entonces la acompañó por las escaleras hacia la mesa. Todos los diputados no miraban hacia adelante, no hablaban entre ellos, se dieron la vuelta mirando hacia Pasionaria y Alberti. O sea, eso te demuestra ya que eran dos figuras que eran ya mitos en aquel momento, formaban parte ya de la historia de este país. Y entonces, claro, cuando tú tienes eso delante, bueno, en principio dices, esto es algo diferente, eso está claro. Esto es algo diferente. Pero luego es verdad que ha sido un poco, pues, no sé, como la vuelta de los últimos, ¿no? El reencuentro, esa foto que indica el reencuentro de todos para intentar olvidar todo lo que pasó y todos a una intentar cambiar este país de alguna manera. Sí, el cierre de un paréntesis Sí, que duró desgraciado mucho tiempo, de nuestra sí. historia y Exacto, que es simbolizado en esa exacto. foto. Luego con el tiempo, bueno, pues sí, te dicen, es que esta imagen es... Pues, pero en aquel momento yo estaba haciendo eso, yo decía, Pasionaria, Alberti. Bueno, que unos tenían una idea de ellos que eran un poco menos que demonios con rabo, tal. Entonces, claro, lo ves delante y dices, bueno, esto es algo, lo que te digo, algo distinto, algo está ocurriendo aquí. Además, yo creo que con el tiempo, yo creo que es muy cierto lo que dices, se termina buscando a lo mejor un significado diferente al que en ese momento tiene. Por Me refiero supuesto. respecto a la fotografía, porque he visto muchos comentarios de "Joder, la fotógrafa aquí, cómo buscó la ubicación, la posición de la cámara para resaltar". Y yo me imagino, no lo sé, y te lo pregunto, me imagino que fue algo seguramente mucho más natural. Estabas donde podías estar para Por hacer la fotografía. Por supuesto, intenté colocarme en el sitio que yo creí que en ese momento era donde mejor podía captar. Sobre todo eso, me interesaba no solamente ellos, que podía haber ido con un a un plano de ellos. No, a mí lo que me interesaba era realmente el ambiente que se creó aquel día en el Parlamento, ¿no? O sea, ellos formaban parte de estas nuevas cortes, pero es que había muchos más. Y todo eso, ese conjunto, es lo que yo creo que tiene ahora mismo Ese peso. ese peso diferente, porque si hubieran sido ellos, no dejaría de ser un retrato de Pasionaria y Alberti, como hubo muchos y como ha habido después, ¿no? Pero ahí sí que es verdad que el contextualizar en un momento en un hecho es fundamental para ver el ambiente que había allí.
lo que se creaba en ese momento. Aquel día era todo simbólico, ¿no? Entiendo. Yo creo que Todo sí, yo creo lo que que pasaba sí. allí. Sí, había fotos como, por ejemplo, que en un momento dado, pues, sentado en su escaño, estaba Santiago Carrillo y subiendo porque pertenecía al grupo mixto y el grupo mixto estaba encima del grupo del PC en aquel momento y al grupo mixto pertenecía Blas Piñar. Entonces, en un momento dado, subía Blas Piñar y Santiago y se encontraban frente a frente, pero mirando cada uno su frente sin mirarse. Y realmente, claro, luego con el tiempo dicen las dos Españas, en aquel momento es verdad que eran Partido Comunista, lo más a la izquierda, y Fuerza Nueva. Bueno, son una serie de imágenes que luego se interpretan, cada uno interpreta de una manera, Sí. pero bueno, forman parte de esa simbología, ¿no? Que a veces se produce con las imágenes y los lugares. Ahí para hacer esas fotografías, y ya no solamente para hacerlas, porque bueno, podemos llegar a convenir que hacer la fotografía, a lo mejor en algún momento o para algunos periodistas, es un hecho mecánico. Ir a un punto, hacer una fotografía, sacarla, publicarla. Pero para buscar esos significados en la fotografía muchas veces es muy importante la formación del periodista y saber el ambiente en el que te mueves, ¿no? Entiendo que si yo sé quiénes son los que están allí, por qué están, estamos poniendo de ejemplo aquel primer Congreso de los Diputados, pero podrían ser otras muchas de las fotografías que hiciste en aquel tiempo, saber los contextos, ¿no? Los significados, el ambiente del momento, te da pie a todo ese trabajo. Fundamental, fundamental porque, bueno, una fotonoticia, esa foto que nadie se espera puede ocurrir en cualquier momento. Ahí el fotógrafo tiene que estar un poco atento, fundamental. Pero yo, cuando voy a hacer un reportaje, yo soy un periodista que utilizo una cámara. Pero lo que quiero es transmitir lo mismo que un compañero lo puede hacer, un ordenador, como antes le decíamos, el plumilla. Sí. En fin, yo lo que hago es, bueno, voy a los sitios y me preocupa saber qué voy a hacer, quién interviene, de qué se trata, cuál es el tema. Es una preparación. Yo me preparo como cualquier profesional se prepara para hacer un trabajo. Que luego, aparte de eso, en un momento dado ocurre, bueno, esa foto que no se la espera nadie y qué tal, eso ya es, bueno, cuestión de que estés en el lugar, que tengas suerte, por supuesto, que estés atento y a veces mucha paciencia. La paciencia en esta profesión es fundamental, porque yo creo que es lo que tú me decías, un fotógrafo no es el que va a un sitio y clic, clic. Eso no es un fotógrafo. Fotógrafo es la persona que busca, que ve, que intenta transmitir todo lo que hay un poco más allá de lo que se ve. Buscar un poquito más del obvio. Y más, bueno, pues no puedes competir. Ahora es todo tiempo real, pero hace unos cuantos años te imaginas que estén dando en televisión el reportaje de tal y los periódicos salían al día siguiente. ¿Cómo le vas a dar al lector al día siguiente lo que han estado viendo durante 10 horas Ahora antes? mismo. O sea, eso es... Por lo tanto, yo creo que sí, es muy fundamental la preparación, el saber dónde vas, el saber cómo vas y el saber qué quieres hacer y para dónde trabajas también. O sea, Que eso es vital, o sea, uno tiene vital. que estar, Claro, aparte de claro, colocado en el lugar claro. y en el tiempo, ubicado también, ¿no? En Exacto. dónde, a qué medio pertenece, cuál es el trabajo que tiene que hacer. Porque Todo, muchas veces, claro. seguramente, sobre todo a los Todo. fotoperiodistas, yo creo que, lo digo porque os lo he escuchado mucho decir a muchos de vosotros, os importa mucho el saber, oye, que nosotros este trabajo implica una serie de cosas. No significa hacer una foto
y con esa foto querer trascender, querer hacer arte. No, a lo mejor la foto es una foto y precisamente la foto sucia, que un día no sale ni con el encuadre deseado, ni con la luz, ni tal, esa es la foto de la noticia. Hombre, lo ideal es que tenga todo, ¿no? Si ya Claro. tiene un buen foco, luz maravillosa y tal, perfecto. Pero hablando de foto de prensa, realmente lo importante es, la fotografía tiene que transmitir información. Información y verdad. Eso es fundamental. Información y verdad. Una manipulación, puede haber maravillosas fotos, tal. No, no. Tienes que transmitir lo que realmente ocurre y sobre todo que el lector sea capaz. Una foto no tiene que acompañar un texto, que es la idea que se tenía hace años, acompañar un texto, ¿no? Una imagen de por sí ya es información. Acompaña en cuanto se coloca en la misma página y bueno, pero cada una tiene su función. Y si un texto y una imagen son capaces de complementarse, es el reportaje perfecto. Porque lo que puede dar una imagen, quizá en el texto no eres capaz de captarlo. O sea, eso es así. Además hablas de la paciencia, me parece muy importante, porque por ejemplo los fotógrafos de naturaleza, ahora por ejemplo con todo esto de la inteligencia artificial, la edición por ordenador de imágenes y demás, pues hombre, no tiene, a lo mejor es mejor una foto editada en ordenador o creada, pero claro, no es una foto tomada. Tiene seguramente mucho más mérito ese fotógrafo que durante 3 semanas está subiendo a una determinada colina para tener una determinada toma de esa salida del sol. Bueno, a mí me maravilla ver ciertos documentales, sobre todo animales, Sí. plantas. Es maravilloso. El tiempo que hay que estar ahí, cómo hay que estar, de qué manera. Eso es, luego claro, el producto es increíble. Pero la paciencia en fotografía es muy importante, porque es que yo me he encontrado situaciones donde dices, no ha ocurrido nada, pero hoy se ocurre. Sí, Yo pasa. recuerdo muchas veces al comienzo, un detalle, los reyes normalmente en los viajes van en helicóptero de Zarzuela al aeropuerto. El aeropuerto luego ya bueno, pasan revista tal y ya se van o vienen o tal. Y yo siempre decía lo mismo. Venían de un viaje, bueno, estábamos allí, hacíamos la llegada y tal. Cantidad de gente, bueno, que me voy, que llego tarde. Y yo me quedaba siempre hasta el final. Y yo decía, ¿tú te imaginas que yo cojo mi coche? Bueno, yo he hecho las fotos de la llegada, todo perfecto, me voy rápido porque sé. Cojo mi coche, vengo por la autovía de Barajas y a mitad de la autovía me dicen por la radio, el helicóptero ha hecho plaf, yo me muero. O sea, en ese mismo instante me muero. ¿No estabas allí? Me muero y digo, bueno, o sea, yo ya, no, es que no voy ni al periódico ni a ningún sitio, por supuesto. Pero es que es cierto, es poco tiempo, pero es paciencia, es hasta el final, hay que estar, hay que aguantar. Y sobre todo ver, porque en cualquier momento puede surgir esa imagen que sea diferente a lo demás. Y yo creo que la forma de mirar es muy importante, pero eso que te diferencia también es esa forma de hacer que, bueno, porque que te diferencia de los demás. La obra de alguien, siempre que sea un poquito diferente, gana. Para hacer todos lo mismo, pues entonces podríamos duplicar. A mí no me interesa hacer lo mismo, ni mejor ni peor, ¿eh? Hay gente que puede ser maravillosa trabajando de otra manera, pero yo creo que es algo que yo creo que es una de las cualidades muy importantes. La paciencia, el saber y el intentar buscar esa otra forma de llegar al lector que no encuentre en otro sitio y que diga, oye, y que pongas 5 fotos encima de una mesa y seas capaces de decir, esta foto o esta imagen es de este fotógrafo. Eso es algo... Sepas con mirarlo. Sí, exacto. Eso es algo que, bueno, pues no quiero decir con eso que sea mejor foto,
pero sí crea Diferente. una forma de hacer. ¿eh? Una firma. Es un poco tu obra, la forma de expresión, la forma de hacerlo. Eso sí. Sí. No siempre se consigue, por supuesto. O sea, Hombre, eso es una debe locura, ser muy pero por complicado. lo menos hay que intentarlo, sí. Hay que Pero como para intentarlo. un escritor, el que se Claro, reconozca un párrafo suyo suelto claro. sin saber qué pone en una portada, saber que es de ese autor. Al final Sí. no deja de ser una firma, ¿no? Una forma de trabajar, Sí, de sí. hacer. Yo creo que es una forma de hacer, es una forma de mirar. Y la forma de mirar creo que es importante. A mí me gusta mm, tener, ser capaz de mirar de una forma personal. Y yo nunca me han dicho, pero bueno, si es que no es cuestión de mejor o peor. Luego el que lo ve, tú vas a una exposición de cuadros, de fotos, lo que pueda producir en mí a nivel de sensibilidad, de cómo me llega una obra, es cuestión de uno, ¿no? Eso no es decir, es mejor, no, no es cuestión ni mejor o peor. Técnicamente puedes decir, sí, técnicamente es mucho mejor, pero hay otra Un forma de criterio llegar que personal, es algo que notas, ¿no? En la piel y dices, me gusta, la sensación que me produce me gusta. tu percepción. Exacto. Porque al final una fotografía no deja de ser una especie de préstamo de tu mirada a... O sea, quiero Sí, decir, hay un momento dado en el que tú cuando has hecho esa fotografía eras tú la única que estaba mirando ahí y lo has dejado grabado. sí, yo creo que en cualquier imagen, en cualquier forma de... pones un poco de ti, porque es, claro, todo es subjetivo y la subjetividad está en todo. Que esa manera de mirar es mi forma de mirar, por supuesto, subjetiva. Pero bueno, el que ve esa fotografía, por lo menos también sabe que yo veo o miro así. ¿eh? Es una forma de transmitir. Y luego está el lector o el señor que va a una exposición o tal que dice, pues me gusta, no me gusta, eso es otra cosa. Sí, es más un Pero criterio personal. sí, yo creo que es fundamental eso, para mí por lo menos. Cuando echas la vista atrás y volvemos a aquellos años 70, a tus comienzos Mm. en el país y demás, ¿de quién te acuerdas? ¿Qué personas allí fueron las personas? Aquellas de las que uno se acuerda y dice, yo Uy, compartí profesión con este o con esta otra persona. mucha gente, mucha gente. A mí me ha ayudado mucha gente, me ha ayudado porque me han permitido trabajar al lado de ellos. Y creo que me ha tocado una generación de gente brillante, muy inteligente, y entonces poder trabajar al lado de gente brillante e inteligente, hombre, por muy tonta que seas, se te pega algo, ¿no? Entonces ha sido una época muy bonita. Bueno, pues de directores, muchísimos, todos los directores que me han tocado unos cuantos en el país, desde Juan Luis Cebrián, Severio, Joaquín Estefanía, Javier Moreno, bueno, o sea, muchísimos. Jesús de la Serna, que yo la adoro, la adoraba, no está ya entre nosotros, pero una persona que me dio esa oportunidad de ¿cómo te diría? De sentir felicidad por primera vez cuando publicaba las fotos, ¿no? Y bueno, pues bueno, Sol Gallego, que es otra directora maravillosa que he tenido en el país, mucha gente y luego compañeros. Yo además he tenido la suerte, primero como fotógrafo, porque he estado en la calle, he hecho muchísimo calle, luego como redactor jefe, la verdad, la fotografía la he podido vivir de tres maneras diferentes, como fotógrafo en la calle, como redactor jefe llevando un equipo, que es, bueno, increíble porque aprendes muchísimo pudiendo trabajar con gente en equipo, cuando se trabaja en equipo y se proyecta en conjunto y tal, eso te hace... Luego, como editora, pues, el estar viendo a lo largo del día imágenes que te llegan de todo el mundo, poder ver lo que está ocurriendo prácticamente a tiempo real en cualquier parte del mundo, con fotógrafos fantásticos,
de cualquier nacionalidad, pues eso es un lujo, o sea que desde ese punto de vista increíble. Y luego también, por último, como profesor en el máster del país y la Universidad Autónoma, que es volver un poco a contacto con gente muy joven, que sigue innovando, que sigue viendo la vida como de nuevo, ¿no? Y todo eso, después de muchos años de profesión, yo creo que eso te vuelve a... Te reconecta, ¿no? Supongo. Sí, Porque te vuelves vuelve a encontrar reavivar todo lo que esas has primeras vivido. vocaciones, ¿no? Sí, Supongo. y es fantástico. Ahora ya no estoy en otras cosas, estoy en libros, exposiciones, pero bueno, he tenido la verdad suerte de poder haber vivido esta profesión que es increíble a lo largo de todas esas, de las diferentes formas de poder llegar a la fotografía. Entonces ha sido muy interesante. Y luego otra cosa que te da esta profesión, que es genial, es poder conocer gente tan fantástica, gente que si no sería imposible estar en lugares donde nunca podrías estar si no es desarrollando esta profesión, vivir momentos emocionantísimos, vivir momentos que dices, qué suerte que haya podido estar allí. Unos buenos y otros malos, ha habido de todo. Pero, en fin, creo que es muy gratificante realmente. Pues ya que me dices esto, te voy a pedir que me digas una persona, un momento y un lugar. No tienen por qué ser uno. Que recuerdes que esto me marcó cuando lo hice o me marcó esta persona por esta circunstancia. Entiendo que es un esfuerzo muy difícil el que te pido porque son muchas personas, muchos momentos y muchos lugares. Sí, realmente es que... Realmente es difícil, pero... Es difícil. Yo creo que un momento, esos primeros años de la transición, fue uno de los momentos más interesantes a nivel en todos los sentidos. Pero realmente ahí conocí a mucha gente interesante. Fue profesionalmente un empujón increíble a nivel de costar trabajo, pero por otro lado dar confianza de saber que podías seguir y que podías realmente con ello, ¿no? O sea, eso te daba fuerza para... Exacto. Personas, es que ha habido muchísimas, de verdad. Yo ahora mismo no sé si podría... Tendría que pensarlo realmente. Porque una sola, no sé si te la podría decir. Pues entonces te pregunto yo directamente. Y ya que estábamos hablando del apartado de la política, porque tengo la percepción de que en el momento actual de la política que vivimos es un momento de mucha tensión, seguramente mucha confrontación. Sí. Y tengo la sensación que aquellos años, sin ser unos años tranquilos, tú has mencionado el terrorismo, por ejemplo, tanto el de ETA como el de otros grupos, y la sensación constante de peligro y de que aquello se podía derrumbar, pero a pesar de eso, yo también percibo en aquellos días la ilusión de que cada día era un pasito más y que había mucha gente que daba pasos sin ser plenamente seguramente lo que quisieran al 100%, de hacerlo. Y es inevitable pensar en un Adolfo Suárez, en un Felipe González, Carrillo. Por supuesto. Esta gente, ¿qué semblanza me podrías hacer de ellos? Por supuesto, yo creo que realmente la tolerancia, porque, bueno, no nos vamos a engañar, pensaban muy distintos unos de otros, está claro. Pero lo que tú dices, por un lado, esas ganas de cambiar, por otro lado, el miedo, que estaba ahí todavía. O sea, el miedo, de donde veníamos, de la noche a la mañana no se acabó y la prueba es que hubo varios intentos de que esto no... Pero esa tolerancia, esas ganas ese respeto, de verdad, respeto parlamentario, respeto por
intentar cambiar, pensar un poquito más allá que en el propio partido. O sea, pensar un poco en la sociedad, oye, con los fallos porque lógicamente fallos siempre hay. Y quien diga que no, o sea, yo es que no entiendo nada que sea perfecto, la perfección no la entiendo. Entonces, fallos, claro, pero la tolerancia, el diálogo, eso fue lo que marcó esos años. Y personas como desde Fraga Iribarne, Santiago Carrillo, Suárez, Felipe, Arzayus, realmente son personas que creo que con todo lo que se les pueda con el paso del tiempo, que ahora denostemos todo lo que ocurrió. Vamos, yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Que hubo fallos? Por supuesto. ¿Que se pudo hacer más? Pero había que estar en ese momento para hacer más. Por lo tanto, yo creo que eso ha servido, bueno, por lo menos para que comenzara una serie de años que creo que han sido unos años bastante tranquilos, como para que una generación o varias generaciones pudieran empezar una vida diferente a la que algunos padres y abuelos tuvieron que vivir de una forma bastante más penosa. Sufrir Y casi, la más que vuelta, pues creo que ahora mismo estamos en un momento otra vez bastante triste, sobre todo a nivel de eso, a nivel de falta de tolerancia, falta de no sé, es que no sé cómo llamarlo, es continuamente un grado de histeria, de estar todo el mundo, que a mí me parece que es lo peor que puede ocurrir para seguir en un país que, vamos, creo que es un país que tiene cosas fantásticas, pero que no creo que vayamos a ningún lado con este grado de crispación. Me parece horrible. Sí, más que nada, si ellos que venían de donde venían pudieron hacer aquello, ¿por qué los que venimos de donde venimos Sí, no hacemos lo mismo? porque yo estoy convencida de que todo cambia además y todo evoluciona y no se puede pedir que la gente se comporte como se comportaba hace 40 años ni 30 años. Eso estoy completamente de acuerdo, es que no puede ser. Pero bueno, eso no quita para que la gente sea capaz de hablar y de dialogar. Es que eso es lo fundamental. Yo creo que la base es ese. Y luego cada uno, exponer cada uno lo que piensa. Y después, y sobre todo, últimamente, lo de los bulos, es que es terrible. Es terrible cómo se puede manchar, cómo se puede... A mí me parece algo, en estos momentos, con esta última desgracia que ha habido de Valencia, realmente da vergüenza a veces decir, qué horror, ¿cómo es posible que el ser humano llegue a cosas tan tremendas como las que están ocurriendo, ¿no? Y tú como periodista, cuando ves este tipo de cuestiones, ¿qué es lo que sientes? Porque, claro, supongo que una persona que ha dedicado su vida a una cierta profesión y a ejercerla de la mejor manera posible, hablabas antes de la verdad, de la importancia de la verdad. Cuando se ve esto de lo que hablas, ¿no? De manipulaciones que además no tienen nada que ver, o sea, porque es constante y en todos lados, y unas veces de una manera, otras veces de otra. Yo supongo que los periodistas, el que de verdad sienta que es periodista, se debe sentir atacado. Tremendo. Yo creo que el periodismo ahora mismo lo que tiene realmente que hacer es salvaguardar esto. O sea, ir, pero todos a una. Y da igual el periódico que seas y de la tendencia que seas. El periodismo tiene que ser ir con la verdad, con tu verdad, que no significa que sean todas la misma verdad. Pero una cosa es la verdad desde tu punto de vista y vista como tú la ves o como tú la crees, que es una forma de interpretación, y un bulo, que eso no es verdad. Eso es decir una salvajada detrás de otra y todo vale. No. Ahora, yo entiendo que haya distintas formas de entender las cosas, que se pueden hablar y se puede discutir y se puede... Pero eso es una cosa.
Los bulos nunca es verdad. No es forma de pensar, es forma de dañar todo, todo, la sociedad, el periodismo, hacer daño, porque los bulos lo que hacen es hacer daño a la gente. O sea, ¿cómo se puede gente que está sufriendo, como están sufriendo ahora mismo en la zona de Valencia por todo lo que les ha ocurrido, y encima sacar bulos donde les ponen más nerviosos, donde les crean un ambiente de sufrimiento y de todo? O sea, eso es maldad. Eso no es criterio, eso no es nada. No, es incomprensible. Y desde luego el periodismo tiene que ser duro con ello, duro, porque si no, Desaparecerá. esta profesión no tiene sentido. No tiene sentido. Vamos a alejarnos un poco de temática política, y porque hay de las miles de fotografías que has hecho, me han llamado mucho la atención las que hiciste en la cárcel de Yeserías. Sí. Y me parece que fue un reportaje maravilloso y Sí. tengo la sensación de que lo disfrutaste, tiéndase lo de disfrutarlo, porque fue algo, yo creo que diferente, ¿no?, a otros muchos trabajos que habías hecho, y sobre todo las historias que allí encontraste. Sí. Este trabajo lo hice con Julio César Iglesias, periodista fantástico. Nos dejaron durante 3 días poder convivir con las reclusas. Lo único que no nos permitían es dormir allí, dentro de la cárcel. Y la verdad es un reportaje de esos que te marcan, porque no te marca el que hay allí una serie de mujeres, cometen delitos, están cumpliendo, bueno, una pena, sino es el estar dentro, cómo vive cada una, la soledad que produce, el ambiente que produce, y sobre todo que era un momento donde no existían las celdas. Las celdas únicamente las tenían las madres que podían tener bebés hasta los 3 años, que entonces tenían celdas. Si no, eran como grandes salas, una cama al lado de otra, como estas fotografías que se ven de los... Pabellones, ¿no? Sí, Así, pabellones de hospitales de la guerra, de esto que ves sí. una cama pegada a otra, sin ningún tipo de intimidad, sin ningún tipo, donde además veías diferencias, o sea, esta gente que controlaba y mandaba, esta otra gente que sufría dentro del propio... Sí, Todas sufrían. Ese ecosistema que se genera dentro, Todas ¿no? sufrían, pero unas más que otras. Sobre todo, hasta ahí se veía el poder que tenían algunas y lo terrible que pasaban otras. Y luego, claro, había había temas que decías, pues es verdad, esta persona ha hecho eso. Pero llegar a la conclusión por qué lo había hecho, en qué circunstancias vivía, todo eso realmente hay que escucharlo, y no digo que el que esté ahí no está porque haya cometido, pero para llegar a lo que hizo, escuchabas cada historia que eran... Y luego también había grupos donde veías que dentro de todo había una ganas de salir de ahí, claroscuros. Veías la resiliencia de esta gente, ¿no? Cómo luchaban por decir, bueno, yo tengo que salir de aquí como sea. Y cómo veías gente realmente con muchas ganas de que todo lo anterior se borrara. No como otras que, bueno, quizás su vida ya estaban en ese mundo metido, pero fue muy interesante, sobre todo a nivel personal, de plantearte ciertas cosas, de decir, bueno, no todo es blanco ni todo es negro. La vida tiene una cantidad de grises, de claroscuros increíbles. Sí, hasta que no te ves en determinadas situaciones no sabes cómo vas a reaccionar, Exacto. cómo te vas a comportar, y un exacto. momento de no tener esa frialdad igual te condena, Y ¿no? luego de aquella era muy duro, ¿eh? Era muy duro realmente las condiciones en las que estaban.
eran duras. Las cárceles no tenían, ya te digo, desde ningún tipo de intimidad hasta a nivel de necesidades que se tienen, ¿no? Los talleres eran, bueno, ni talleres ni nada. O sea, no creo que allí nadie quisiera realizarse porque el ambiente que había era francamente malo. Sí, lo que tú hablas de resiliencia, porque al final Sí, nadie allí se conseguía reinsertar por por supuesto. lo que allí sucedía dentro, Por ¿no? supuesto que no. A diferencia de seguramente lo que pasa ahora, o sea, también nos permite ver la evolución, seguramente, Claro, ¿no? Del sistema claro, penitenciario en este caso, por desde aquel momento supuesto, hasta hoy en día. por supuesto. Esa cárcel ya no existe, gracias a Dios, porque era bastante siniestra, bastante siniestra. Y has mencionado muchas veces la diferencia que tú sitúas entre una fotografía en blanco y negro y una fotografía en color. Sí, yo soy más blanco y negro, porque creo que, no sé, me da la sensación de que transmito más. Color fantástico, pero bueno, cada uno, yo creo que la forma de expresarse, pues se expresa uno mejor de una manera o de otra, ¿no? Y para mí el blanco y negro realmente creo que yo es mi forma ¿Qué encuentras en el de blanco y negro llegar. que no te da el color? O quizás porque al ser una imagen en blanco y negro es el que lo ve, es quien lo ve, quien tiene que ponerle el color, los matices. No, hay algo, el blanco y negro tiene, es lo que te digo, el blanco y negro tiene una serie de tonalidades. Fíjate que aunque sea blanco y negro, tiene una serie de tonalidades que crean un ambiente más propicio para transmitir lo que yo quiero. Esos blancos, negros, grises, yo transmito más. O veo que las imágenes que yo hago, algunas veces, fíjate, he hecho color, incluso he pasado algunas a blanco y negro porque decía, no la veo, No me no, termina de no la gustar. veo, no sé por qué. Esos son gustos, yo creo que color también me encanta, pero yo creo que me expreso Y a mejor. lo mejor tiene que ver con lo que hablábamos al principio de toda esa influencia de tu abuela, el cine que claro que era en blanco y Sí, negro. sí, sí. Seguramente allí encontrás, o sea, en esas imágenes encuentras emociones que encontrabas en el cine que veías con tu abuela. Es posible. Nunca me he planteado eso, pero sí, no cabe duda, es posible que todo lo que son pequeñas cosas cuando te ocurren siendo niña crean un pozo que realmente es un pozo muy grande para el resto de Y a tu lo mejor no vida, sabes que ¿no? está ahí, pero está. Claro, por supuesto. Aparte de que, claro, aquellos años, aquel blanco y negro maravilloso, el neorrealismo era fantástico, ¿no? Y sí que... Pero yo creo que desde el principio, bueno, al comienzo los periódicos se tiraban en blanco y negro, por lo tanto había que trabajar blanco y negro, pero luego ya inmediatamente el color empezamos a hacer color y tal, pero incluso en entrevistas, quitando para suplementos, que ya lógicamente tenía que ser por el Sí, formato y por... Incluso en entrevistas y tal, yo siempre que he podido, blanco y negro. en blanco y negro, sí. El mundo actual en el que nos movemos, quizá hay algo que está un poco aparcado, ¿no? Y es el ámbito de las humanidades. Y yo creo que es un ámbito que has tocado mucho durante toda esta conversación, sin mencionarlo. Y quizá eso sea lo bonito de las humanidades, que están ahí eh, cuando creemos que no están, pero se nota cuando no están. ¿Qué crees que nos estamos dejando? ¿Qué crees que estamos perdiendo por dar de lado aquello que nos ha hecho llegar hasta donde estamos? Bueno, yo no estoy contra nada que sea evolución, que sea avances, que sea, por ejemplo, me dicen muchas veces, "Un- y ahora todo digital. Y, bueno, es todo digital, fíjate tú, y ahora que si vas, cómo se meten, te metes en una página. Yo creo que las buenas fotos había antes
hay ahora y vendrán. Una buena foto es una buena fotografía. Las máquinas, todo lo que utilizamos, se ha avanzado muchísimo. O sea, antes hacías un reportaje o te llevabas el laboratorio, tardabas horas o tenías el viaje al día siguiente. Hoy día es una maravilla. Estás haciendo la imagen y esa imagen la tienes donde quieres, casi en tiempo real. Los formatos, bueno, es verdad que el papel, que ya hoy día, pero es igual. Formato no tiene por qué cambiar la calidad del producto. Yo siempre he dicho en el periódico, cuando a veces, oye, esta foto, bueno, vamos a dar esta en el periódico, esta A4, tal, en el papel, y bueno, esas dos las metes en digital. ¿Cómo que esas dos las metes en digital? No. Digital se meten las mejores fotos. Si yo quiero que un digital sea bueno, que hoy entren y mañana sigan entrando, o le doy lo mejor, o yo entro una vez y ya no vuelvo. Ya me iré a buscar otro lugar donde me den lo que yo quiero. Entonces, o sea, yo siempre digo, un digital no es un cubo de basura. Un digital es un formato diferente, que es un formato que hoy tiene que estar ahí. Y ya está. Y es así. Y el mundo tiene que evolucionar y todo cambiar. Y a mí me parece perfecto. Y hay digitales que tienen unas galerías de imágenes increíbles, donde ves cosas maravillosas, donde el desarrollo de un gran reportaje puedes hacerlo. Cada vez el papel es más conciso, a una foto, dos, pues por costos, por todo. En un digital puedes hacer un desarrollo increíble. Que no te permite el otro formato. Exacto, o sea, que yo no estoy nada en contra de eso. Lo que sí creo es que realmente hay, pienso, un fotógrafo cada día, hoy día por lo menos, yo pienso que cada día tiene que estar más formado en todo, a nivel intelectual, bueno, físicamente, porque desde luego es increíble. Un fotógrafo parece que, pero te mueves, vas, vienes, tienes que, eso por supuesto, pero leer mucho, leer muchísimo y ver imágenes. Yo no entiendo un fotógrafo que no sea capaz de ver 1000 imágenes, las que sean. O sea, tú sabes lo que se aprende viendo imágenes, viendo pintura, exposiciones. Es una formación que tiene que estar ahí presente porque todo te aporta, todo te aporta. Y te aporta una forma de... te aporta a ti como ser humano. Y si tú como ser humano te está aportando, tú puedes dar luego más. En lo que tú eres capaz de transmitir y de hacer, siempre vas a ganar. Entonces, creo que eso, las prisas, me voy rápido, hago esto, bueno, vete, tira aquí, esos que dicen que van a 4 sitios a la vez y corriendo, porque es que tengo que llegar. Bueno, son formas de trabajar, pero yo es que no estoy acostumbrada a trabajar así. Entonces, creo que la fotografía es muy importante y hay que realmente respetar el trabajo que haces. La forma de respetarlo es esa, poniendo de tu parte todo lo que puedas, intentando aportar todo lo que puedas y luego utilizar todos los medios que cada día son mayores y cada día te pueden dar desde más calidad hasta mejor posicionamiento, hasta poder estar en 20 sitios. Al final son las herramientas que puedes usar. Exacto, es fundamental. Pero para usar la herramienta necesitas y contra saber, eso no estoy. Ahora, no estoy contra eso, pero sí estoy con que, aparte de todas las herramientas nuevas, de todos los soportes, de todo, la base también es la preparación y a todos los niveles, pero ya no solo a nivel técnico, que es importante, sino a nivel personal. A nivel personal creo que es fundamental. Yo, en eso me faltan horas y me encantaría poder ver mucho más, leer mucho más, pero no hay tiempo para tanto. Es que al final hablas de la mirada y claro, o sea, tu mirada se enriquece
por todo lo que le sumas a esa mirada. Y hablas de lectura, hablas de cine, hablas de Sí, claro. pintura, hablas de todo. Que eso yo entiendo que para alguien que trabaja con la imagen para transmitir, como es tu caso y el de tu profesión, es importante porque si al final tienes ese pozo, sabes cuando miras, aquí está la fotografía, aquí está, esta es. Yo sí lo creo, yo sí lo creo. Después de, oye, luego te falla la foto, te falla mi... Bueno, yo hay veces que me enveneno porque digo, bueno, es que no lo he conseguido, es que no. Pero bueno, eso como en todo en la vida. Pero sí poner por lo menos. Y además es que lo notas tú, vas con, ¿cómo te diría? Con una seguridad distinta. Cuando uno es capaz de por lo menos, es imposible saber de todo, un poquitito de cada cosa. Es imposible saber de todo, eso sería... Pero por lo menos enriquecerte con lo poco que tú puedes cada día, creo que eso te da una seguridad tan grande y una fuerza a la hora de empeñarte en hacer algo. Y conocer sitios y viajar, y todo lo que sea enriquecimiento propio es seguridad para tu profesión, para tu forma de ver las cosas y para, por lo menos, diferenciar lo que quieres y lo que no quieres. Que eso también es muy importante en la vida. Saber lo que quieres y, sobre todo, lo que no quieres. Esa sería quizá la nota que dejarías a los futuros fotoperiodistas. Hombre, y a los futuros fotoperiodistas. A mí no me gusta dar consejos. Pasión. Eso, fundamental. Porque es una profesión muy dura. Parece una profesión que tal, pero es una profesión dura realmente. Donde no todos los días sale como tú quieres, donde tienes que trabajar mucho para poder conseguir pequeñas cositas, pero eso, pasión, trabajo, ganas de hacer las cosas y sobre todo eso, curiosidad. El que tiene curiosidad en la vida es capaz de cualquier cosa. O sea, alguien que no siente curiosidad por nada, no sé. Ahora, el que tiene curiosidad, vamos, es capaz de llegar donde quiera y hacer lo que quiera. Porque es que es eso, es curiosear cosas, que cada día te ilusione, te apetezca conocer cosas nuevas. Eso es fantástico, eso es fantástico. Y paciencia, ¿eh? Paciencia, porque esto no es... Hoy cojo una máquina y ya, que también al principio somos muy dados a eso. Es superponer capas, ¿no? Somos muy dados a eso, a que vas a una foto, incluso te la publican y dices, ¡wow! Yo ya nada. Es que eso es cada día. O sea, que por eso digo, hablo como un poco ya... Dicen, bueno, por favor, ¿qué cosas nos cuenta esta señora? Pero realmente pienso que es así. Que la realidad. La curiosidad es lo último que hay que perder. Y sobre todo porque si vives así y te dedicas a tu profesión, como tú estás mencionando, seguramente, supongo que cuando echas la vista atrás, tendrás momentos de los que podría haber hecho esto, podría haber hecho otro, o te arrepentirás, pero seguramente que son mucho menos esos momentos de arrepentimiento de los que serían si no hubieras sido curiosa, si no hubieras tenido ese paso adelante. O sea, miras atrás y sientes orgullo de qué carrera he tenido, lo que he hecho. No, por lo menos, ¿sabes qué pasa? El que es curioso se puede arrepentir de haber hecho cosas que dices, la curiosidad hay veces que me ha matado, que tanto curiosear, pero no te sientes mal. Es bueno, no ha salido. Pero la curiosidad, no hablo curiosidad curiosidad en general, de la vida. Que hay eso, te tiene que interesar todo. Y luego, como tú más o menos sabes ya lo que quieres y lo que no quieres, pues bueno, ahí ya puedes elegir. O sea, un curioso que puede elegir y que se confundirá. Porque siempre nos confundimos y nunca dejamos de confundirnos, pero bueno,
La vida es eso. Podrá volver a elegir. Exacto, la vida es confundirse constantemente. El que no se confunde, qué horror, qué horror. Marisa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Ha a, sido un gracias a auténtico placer vosotros. Gracias a tenerte vosotros. y nos volvemos a ver. Ha sido un gusto estar aquí. Muchas gracias.